Hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza con el tema así. Algunas personas han sido llamadas a dar extravagantemente dentro del reino de Dios. Amén. Dentro de una iglesia, de una asamblea, como usted le llame, no todos tenemos la misma oportunidad, ¿verdad? Pero todos dentro del reino de Dios somos un cuerpo. Todos somos miembros los unos de los otros. Y hay hermanos dentro de la iglesia del reino de Dios que han sido llamadas para dar extravagantemente dentro del reino de Dios y así poder cumplir lo que la Biblia dice, que el que tiene comparta con el que no tiene. Eso es lo que la Sagrada Escritura dice y eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. En algunos medios o algunos círculos se dice que pues que el que no tiene le crea a Dios y todo eso para que Dios le bendiga. Pero la Biblia lo que nos enseña es que el que tiene comparta con el que no tiene. Eso es lo que dice la Biblia. Eso son los que la palabra del Señor nos enseña. Entonces la enseñanza es que algunas personas han sido llamadas a dar extravagantemente dentro del reino de Dios, y eso lo vamos a ver a través de los textos de las Sagradas Escrituras que nos enseñan eso, para que nosotros podamos poner en práctica. Si alguien de ustedes que está viendo este video, usted que lo está viendo, usted ha sido llamado para eso, cumpla su propósito, la función para lo cual Dios lo ha llamado. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 10, verso 21, dice así: Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa, ve y vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Verso 22, al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. Dice, verso 23, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Verso 24, los discípulos se sorprendieron al oír eso, pero Jesús volvió a decirles: amigos, es muy difícil entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que una persona rica entre en el reino de Dios. Amén. Vemos que este joven, este hombre, era una persona que tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y había cumplido gran parte de las Sagradas Escrituras, pero le faltaba un mandamiento y era, ¿verdad?, amar al prójimo, aunque toda la Escritura se encierra en eso. Al final vemos que no cumplió nada, porque no cumplió con esto, que el Señor le dijo: te hace falta una cosa, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Entonces había sido llamado, y qué triste es cuando hemos nacido para cumplir un propósito de parte de Dios y no lo cumplimos. Y eso es lo que enseñamos y queremos aprender hoy, queremos traer a nuestra mente. Y es que si usted ha sido llamado para dar extravagantemente en el reino de Dios y contribuir con las necesidades dentro de los hermanos en la iglesia, donde quiera que usted se congregue, o usted puede apoyar a un grupo de misioneros para que prediquen. Tal vez usted no puede ir, pero puede contribuir a hacer eso. O tal vez usted tiene algún medio de transporte que pueda ayudar para un misionero. Usted lo puede hacer, y de esa manera usted está cumpliendo con la función, el propósito para el cual Dios, ¿verdad?, le ha permitido estar en esta tierra y le ha prestado la vida. Eso es algo muy importante que debemos de entender. La palabra del Señor nos dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice que Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes, dice, en fila, y él mismo conducía la última de las 12 yuntas de bueyes que estaban en fila. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él, ¿verdad? Verso 20, entonces dice, Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías,
permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, le dijo Eliseo a Elías, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Verso 21, Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó quemando la madera de la yunta, asó la carne y se salió, y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Vemos la actitud de Eliseo y no es de extrañar cómo Dios lo usa, porque Eliseo era un tipo de persona así, estaba dispuesto a dar, estaba dispuesto a dejarlo todo, con tal de servirle al Señor y agradarle. Dice que aún la yunta de bueyes que le servía a él para trabajar, de la misma madera de la yunta, y prendió fuego y asó su yunta de bueyes y se la dio a todo el pueblo para que todos comieran. Qué gran ejemplo el del profeta Eliseo, y es un buen ejemplo a seguir. Esos son ejemplos que deberíamos de sentir celos por hacer. Amén. Es algo muy importante. También la palabra del Señor dice en el libro de Marcos capítulo 14 verso 3, Jesús estaba en el pueblo de Betania en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume, dice, sobre la cabeza de Jesús. Era un frasco que era un equivalente a 300 denarios. Era un año de trabajo lo que costaba el frasco de alabastro de este perfume que esta mujer había derramado sobre el maestro para, ¿verdad?, prepararlo para lo que venía después. Y vemos que el salario de un año de trabajo. ¿Se imagina usted? Esta mujer, como Eliseo, habían sido llamados a dar extravagantemente. ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien que ha entendido el propósito de Dios en su vida. Y eso es algo muy importante. Si usted ha sido llamado a eso, cumpla el propósito, realice el propósito por el cual Dios lo ha llamado o la ha llamado a hacer. Amén. Es algo muy importante que debemos de entender. Recuerda, Eliseo sacrifica lo que tenía para trabajar. Esta mujer sacrifica el salario de un año de trabajo. Qué hermoso el ejemplo que nos da. Vemos otro ejemplo de otra persona que fue llamada para dar extravagantemente en el libro de Hechos capítulo 4 verso 34. Dice, y no les hacía falta nada. Recuerden, no hacía falta nada en la iglesia, pero había gente que no tenía, pero el que tenía compartía con el que no tenía. Dice, y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Es algo muy importante. Verso 36. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Dice, se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. No era lo que era por querer ser, su nombre también y lo que él hacía eran dos cosas que encajaban entre lo que decía, entre cómo se llamaba y lo que él hacía. Es un ejemplo muy hermoso. En el verso 37 dice, Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los apóstoles lo distribuyeran entre las personas que tenían necesidad. Es un gran ejemplo, hermanos. Si esto hiciéramos nosotros o todo el mundo, necesitaríamos menos religión, porque lo que necesitamos es más amor. Amor sin hipocresía, un amor genuino, un amor ágape verdadero. Amén. Es algo muy importante. ¿Se puede amar sin dar? No. ¿Se puede dar sin amar? Sí, se da a veces por conveniencia, se da para manipular, pero usted y yo no podríamos decir que amamos y no damos. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Entonces, concluyo con esta pregunta. ¿Cuál es el bien más preciado y valioso financieramente que usted tiene? ¿Cuál es? El bien más preciado y valioso financieramente que usted tiene. ¿Y alguna vez
¿consideraría usted dar este bien para adorar al Señor a través de una generosidad extravagante? Lo que usted tiene, aquello que usted tiene más valioso, ¿consideraría usted alguna vez adorar al Señor a través de esta generosidad extravagante? Piénselo. Así es de que, recuerde, algunas personas dentro del reino de Dios han sido llamadas para dar extravagantemente. Amén. Recuerde esos ejemplos de Bernabé, de la mujer que derrama el vaso de alabastro, ¿verdad?, sobre el Señor Jesús. Recuerde de Eliseo. No seamos como aquel hombre, aquel joven rico que cuando el Señor le dijo, ve y dáselo a los pobres, prefirió irse y, ¿verdad?, dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. La felicidad de esta persona estaba en los bienes y eso no debería ser así. Así es de que el Señor me le bendiga mientras pueda y tenga la capacidad para hacerlo. Haga el bien con quien usted pueda y usted vea que tenga necesidad. Amén. Que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted, sobre los suyos, donde quiera que esté. Y gracias por darle like al video, gracias por compartirlo, gracias por agregarse al canal. Que el Señor me le bendiga donde quiera que esté. Gracias, bendiciones. Hasta pronto.